Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la novena parte de Me convertiré en la esposa del protagonista masculino. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Una amistad sincera, un negocio ilegal y la ruina del príncipe heredero. Unos cuantos días después, en la mansión de Hyeon, Sigren y Fiona se reunieron. Fiona le explicó a Sigren de que ella visitaría sola su mansión y no en compañía del duque. Eso se debía a que cada vez que Fiona le proponía a Abel ir a la mansión de Sigren, él se negaba, arguyendo excusas muy variopintas, como por ejemplo que él no creía que en la mansión de Sigren vivieran realmente personas. Tal vez era simplemente una posilga. Obviamente las palabras de Abel fueron sarcásticas. Sigren conocía muy bien a su maestro. Si él no tuviera esa actitud fría y sarcástica, él no hubiera sido capaz de proteger Hyeon. Al escuchar la forma tan respetuosa en la que Sigren hablaba de su maestro, Fiona en un inicio se sorprendió y luego admiró la forma de actuar de Sigren. Era cierto, Abel se merecía el crédito por haber defendido por todos esos años las tierras de Hyeon. Intentando expresarle que encontraba sus acciones encomiables, Fiona tocó delicadamente la mejilla de Sigren. Solo alguien tan loable como Sigren respetaría el actuar de su maestro pese a la actitud sarcástica de Abel. Al sentir la delicada mano de Fiona en su mejilla, Sigren procedió a tomarla con delicadeza, para luego besarla con ternura. Ahora que estaban saliendo, Sigren tomaría con dicha cada una de las acciones afectuosas de Fiona e intentaría aprovecharse en cada una de esas circunstancias. Al ver las actitudes de Sigren, Fiona se avergonzó. ¿Cómo podía Sigren decir que ella le estaba dando algo para alimentar su cariño? Ambos de pronto se vieron interrumpidos por la llegada de Keinereth. La habilidad de Keinereth para detectar la presencia de Sigren en ocasiones innecesarias era realmente notable. Fiona desconocía la identidad de aquel soldado, por lo cual Sigren le mencionó que aquel chico era Keinereth. Keinereth estaba agotado. Había estado buscando en cada habitación de la mansión Hyeon al príncipe Sigren. Él no entendía por qué aquel príncipe siempre lo dejaba atrás, justamente cuando él estaba cumpliendo con su deber al escoltarlo, por lo cual él solo pudo pedirle al príncipe un cambio en su actitud. Al ver a Fiona, Keinereth procedió a disculparse y Fiona se presentó. Sigren estaba realmente irritado con la presencia de Keinereth. Él no necesitaba un escolta, por lo cual se procedió a retirar de forma rauda. Keinereth, agobiado, no supo qué hacer. No entendía por qué cada vez que a él le tocaba prestar servicio, el príncipe se negaba a ser escoltado. Fiona, de forma apresurada, siguió a Sigren. Antes de irse, ella pudo ver el rostro desencajado de Keinereth. Él no parecía ser un chico tan malo. Si él no fuera de la familia Ereth, tal vez él y Sigren se hubieran llevado bien. De todas formas, no era como si aquella fuera una novela trágica BL, donde Sigren y Kane fueran los protagonistas, y su historia se asemejara a la de Romeo y Julieta, quienes al igual que Kane y Sigren se veían separados por las rivalidades que existían entre sus familias. Fiona se burló al imaginar aquello, y Sigren supo que una vez más Fiona estaba teniendo uno de sus pensamientos extraños. Al llegar al edificio principal de la mansión de Hyeon, una de las mucamas le mencionó a Lady Fiona que Abel requería su presencia. Ya encontrándose Abel y Fiona reunidos, el duque le comentó a Fiona que él debía retornar a Hyeon, puesto que Yeon ya estaba a punto de morir e incluso había amenazado a Abel de que él realmente renunciaría a su trabajo si sus condiciones laborales se mantenían de esa forma. Fiona entendió casi de inmediato la situación del pobre Yeon. Debía ser terrible tener que hacerse cargo de todos los documentos sin contar con la ayuda de ella y de Abel.
Pese a que Abel sabía de que había estado por demasiado tiempo lejos de su territorio, se sentía muy preocupado, puesto que cuando él volviera a Helion, Sigrun y Fiona se convertirían en el objetivo de muchos nobles. Debido a su presencia, muchas de las casas reales más perversas habían decidido no atacar a Fiona y Sigrun. Sin su presencia, era casi seguro que todos esos nobles atacarían de forma rauda y rapaz. Y si bien Fiona y Sigrun eran poderosos, eso no los hacía inmunes a las traiciones. Además, Abel no soportaba la idea de que aquel príncipe heredero, que no era más que un fantoche Aragán, se convirtiera en el nuevo emperador. Si aquel terrible suceso sucediera, era seguro decir que cuando la oscuridad invadiera todo el imperio, aquel necio príncipe heredero nunca impulsaría las políticas adecuadas para combatir de forma efectiva a la oscuridad. En tal caso, su territorio, Helion, sería la tierra que más sufriría. Y seguramente la capital se vería beneficiada, por lo cual los capitalinos oprimirían a los ciudadanos del norte. Abel no tenía ninguna intención de presenciar la ruina de sus propios territorios solo por aquel príncipe heredero. Y en todo este tiempo, ¿qué había estado haciendo Sigrun para intentar resolver este problema? Abel miró con irritación a Fiona. Sigrun solo se ocupaba de ella. Al notar la mirada de Abel, Fiona le mencionó que a ella le preocupaba si todo en la capital iría bien sin contar con su presencia. Abel expresó que él también se sentía profundamente preocupado, pero a diferencia de Fiona, lo que le preocupaba realmente era la relación que se había iniciado entre ella y Sigrun. Al escuchar aquello, Fiona no lo pudo creer. ¿Qué tenía eso que ver? Había cuestiones más importantes. Agarrando el cachete de su hija, Abel pensó: sí, aquellos dos chicos ya habían crecido. Supongo que estaba bien que él ya los dejara caminar solos. Aún así, él siempre se preocuparía por su hija. Por eso le expresó a Fiona que ninguno de ellos dos debía intentar hacer nada mientras él no estaba. Él no quería volver y ver algo feo cuando retornara. Fiona con molestia le recordó a Abel que tarde o temprano ella junto con Sigrun irían a pelear a Helion, pues debían vencer a los monstruos de forma definitiva. Días después, Fiona junto con sus escoltas se encontraban atravesando el bosque. Uno de los soldados comentó que ellos estaban obligados a proteger muy bien a Fiona, puesto que si Abel se llegaba a enterar de que Fiona había sufrido alguna herida, ellos lo pagarían muy caro. El comandante de la milicia de la casa de Helion le preguntó a Fiona si una vez más ella iría a cada lugar tal y como había hecho en Helion, cuando hace años cogió a mercenarios y soldados tanto en la segunda como en la cuarta muralla. Asimismo, el comandante le expresó a Fiona que en aquella ocasión ella se veía increíble. Ver a una pequeña y linda niña arrastrando a hombres grandes y musculosos fue fascinante e impresionante al mismo tiempo. Él no le mencionaba aquello a Fiona porque quisiera burlarse de sus acciones, ya que de hecho hubo muchos hombres que se enamoraron de sus acciones. Entre ellos se encontraban algunos amigos suyos. De pronto, Sir Leander se percató de la presencia de hombres sospechosos, por lo cual le pidió a Fiona que no saliera del carruaje. Sir Leander y el otro soldado se pusieron en guardia. Ellos estaban siendo emboscados. El aire se tornó pesado y una aura sangrienta se dispersó por todo el lugar. Los hombres sospechosos rápidamente se dieron cuenta de que había una mujer en el carruaje. Ellos debían atraparla. Solo Sir Leander y Sir Isaac habían acudido para escoltar a Fiona. Eso hizo que de forma rápida los hombres encapuchados, debido a su superioridad numérica, lograran rodear el carruaje. Al ver aquello, Fiona ya no lo dudó más y decidió salir para hacerse cargo de aquellos hombres. Solo un chasquido de los dedos de Fiona bastó para que el terreno que rodeaba a aquellos mercenarios se empezara a incendiar. Aquellos hombres ni siquiera supieron lo que en realidad pasaba, ya que de forma rápida murieron quemados. Al ver aquello, Sir Leander y Sir Isaac se quedaron sin palabras. La magia de Lady Fiona era siempre tan increíble. Fiona, con una mirada cautivadoramente fría y una sonrisa en los labios, espetó:
Sir Isaac, Sir Leander, por favor, ayúdenme. Yo tomaré la delantera. Cualquier otra dama en aquel escenario se hubiera visto terrible. Sin embargo, Fiona se veía decidida, altiva y bella. Después de lograr vencer a todos los mercenarios, solo uno de ellos quedó con vida. Fiona decidió presionar con fuerza el muslo de aquel mercenario. Ella quería saber quién los había mandado. El hombre con dolor admitió que él no sabía si aquel cliente era un noble. Ellos solo habían sido contratados para secuestrar a la señorita de una familia muy rica. Pese a que aquel hombre dijo que no sabía quién lo había contratado, Fiona no le creyó. Tal vez aquel hombre necesitara una amenaza más fuerte para declarar la verdad, por lo cual les ordenó tanto a Sir Isaac como a Sir Leander averiguar a cuál gremio pertenecían aquellos mercenarios. Ya luego ella misma trataría con aquel gremio. No se podía pasar por alto aquel ataque. Tener piedad por aquellos hombres solo pondría en peligro a toda la casa Helion. Si aquellos hombres habían sido capaces de quitarle la vida al pobre cochero, ellos podrían atentar contra cualquier persona. Tiempo después, Fiona junto con sus escoltas le dieron una visita al jefe de aquel gremio de mercenarios. Aquel hombre se sintió sorprendido de ver a Fiona. No había sido uno de sus grupos el contratado para hacerse cargo de aquella muchacha. Debido a que Fiona pertenecía a la familia Helion, aquel hombre le solicitó que hablaran de forma cordial. Fiona aceptó aquel requerimiento y le mencionó al jefe de aquel gremio que ella venía a quejarse por el disturbio que había existido con un grupo de sus mercenarios. Fiona sabía que aquellos problemas no eran del interés del jefe del gremio, puesto que aquel gremio era neutral, ellos solo aceptaban encargos. Fiona miró de forma fría y taciturna a aquel hombre. En realidad ella solo quería saber el nombre de la persona que los había contratado. Asustado, el mercenario alegó que uno de sus principios era mantener secreta la identidad de sus clientes. Ellos eran un gremio de mercenarios, sin embargo ellos no ganaban nada al convertirse en enemigos de la casa de Helion. Al responderle de esa manera a Fiona, claramente el jefe de aquel gremio estaba asumiendo el riesgo de volverse enemigo de la casa de Helion. Estaba claro que la razón por la cual aquel hombre tomó ese riesgo era porque el estatus de aquel cliente era superior al de la familia Helion. Fiona comprendía las razones de aquel hombre, por lo cual decidió dejarlo pasar. Sin embargo, si es que aquel hombre volvía a recibir un pedido similar, él debía avisarle. El hombre dudó en aceptar el pedido de Fiona. Al ver la actitud de aquel hombre, Fiona miró con firmeza a uno de sus escoltas, dándole a entender que él debía hacerse cargo de aquel hombre. El soldado con rapidez tomó la cabeza del mercenario y la estrelló en contra de una mesa. Fiona le volvió a preguntar al mercenario si él aceptaba su requerimiento. El asustado mercenario de forma rápida aceptó. Aquellos soldados se sorprendieron. Su señora era realmente cruel. Fiona, con una sonrisa en los labios, le comentó a aquel hombre que ya no le comentaría nada malo al duque. Solo después de aquello, Fiona se dispuso a dejar las instalaciones de aquel gremio. Fiona no había logrado obtener el nombre de aquel cliente, pero ahora sabía que aquella persona era mucho más poderosa que Helion. Existía muy poca gente que tuviera esa alcurnia. En la fría noche, un mercenario logró penetrar en el palacio real. El objetivo de aquel hombre era atacar al príncipe Sigren, por lo cual lanzó su ancla, escaló por los muros y por la ventana del cuarto del príncipe ingresó. Sabía que sus pasos tenían que ser lentos y casi no causar ningún ruido para no alertar al príncipe de su presencia. La primera parte de su misión fue bastante fácil. Eludir a los guardias de palacio fue pan comido. La segunda parte de su misión sería la más difícil de llevar a cabo, acercarse al príncipe para poder eliminarlo. Al recibir aquel encargo, le preocupó en sobremanera que su objetivo fuera el príncipe Sigren, puesto que él era un guerrero acreditado que incluso había logrado vencer a un dragón. Para su sorpresa, le fue demasiado fácil acercarse al príncipe.
Tal vez todas sus preocupaciones fueron en vano. Lo más importante en ese momento para aquel mercenario era cumplir con el encargo dado por su cliente, logrando dar fin a la vida del príncipe de forma rápida y segura. Aquel príncipe se veía tan indefenso. Sí, no le costaría nada terminar con su vida. Con aquella certeza, el mercenario de forma rápida sacó su daga. Para su sorpresa, el príncipe se levantó de forma rápida, luchó con él, lo venció e hizo que su daga saliera volando por los aires. Sigren se preguntó cuánto lo había subestimado aquel hombre. Él no debía ser tan irrespetuoso si es que él planeaba eliminarlo. ¿No debió al menos traer a alguien como Fiona para intentar amenazarlo? El mercenario se sintió aterrorizado al sentir la daga de Sigren en su cuello y al ver sus ojos furibundos. Minutos después, Keinereth acudió al cuarto de Sigren, pues había escuchado extraños sonidos. Sigren, irritado, miró a Keinereth. Por fin había logrado deshacerse de aquel mercenario, por lo cual le pidió a Keinereth que bajara la voz y que cerrara la puerta. Si Keinereth continuaba haciendo tal alboroto, llamaría la atención de sus enemigos, aquellos que le habían enviado a aquel mercenario. Keinereth con terror vio el cuerpo de aquel mercenario ya sin vida, así que con temor prefirió cumplir con las órdenes de Sigren. Sigren lanzó su daga. Su objetivo era asustar a Keinereth. Aprovechando el miedo que sentía Keinereth, Sigren le preguntó si aquel chico había sido mandado por su familia. Keinereth no lo sabía. Sigren, al escuchar su respuesta, le creyó. Como Keinereth en ese momento se sentía demasiado asustado, seguramente su respuesta era sincera. El príncipe Sigren empezó a acercarse a Keinereth. Él se sintió aterrorizado al ver el rostro de Sigren, sus pasos. Por extraño que le pareciese a Kane, Sigren no se había acercado a él con malas intenciones, simplemente quería sacar su daga de la pared. Sigren había estado vigilando a Keinereth desde que llegó a su palacio. Era cierto decir que él era menos sospechoso que su padre de oficiar intrigas en su contra. Igualmente, Sigren prefirió amenazar a Kane. Si él decía algo sobre aquel mercenario, Sigren se deshacería de él. Y luego le diría a las personas que como su escolta personal, él había perdido la vida mientras luchaba contra aquel mercenario. Keinereth confirmó sus más siniestras sospechas. El príncipe en un momento había pensado en deshacerse de él. Sigren se sintió muy solo. Debía encontrar a alguien realmente confiable. Solo así él podría mantener su posición. Con frialdad se deshizo del ancla de aquel mercenario. En la capital llena de intrigas y traiciones, él solo podía estar al lado de Fiona. Ella era la única que jamás lo traicionaría. Días después se llevó a cabo un baile en el Palacio Real. Fiona prefirió salir al balcón. Ella no se sentía enfocada en aquel baile. Se preguntaba constantemente quién había contratado a aquellos mercenarios. Todo ese mundo solo existía dentro de un libro. Si todo se hubiera dado de la misma forma que en el libro original y no hubiera habido ninguna alteración, en este momento Fiona no se sentiría tan fatigada y estresada, porque al fin y al cabo en ese mundo existiría un final feliz, ¿no? Pero ahora, sin esa presunción en su mente, Fiona no podía manejar su estrés, y si se esforzaba y al final no lograba nada, el saber que al final del camino habría un final feliz para todos hizo que Fiona pudiera soportar todos esos años de lucha sangrienta contra esos monstruos en Helio. Ahora todo el escenario en donde este mundo alcanzaba un final feliz se había ido, y la causante de aquello no había sido otra que la misma Fiona. De pronto se le acercó Sigren. Él traía consigo bebidas. Sigren y Fiona compartieron sus más profundos sentimientos. A ella todavía le preocupaba la emboscada en la cual había sido víctima, y a Sigren, por otro lado, también lo estresaba pensar en el ataque que había recibido. Todavía no habían logrado encontrar a los verdaderos responsables. Sigren con delicadeza tocó los cabellos de Fiona. Fiona intentó detener las acciones de Sigren. Había demasiada gente en aquel momento. ¿Qué pasaría si alguien los viera? Eso se volvería un escándalo. Además, Fiona no permitiría que Sigren se saliera con la suya. Sigren cada vez se volvía más audaz con cada una de sus acciones, y eso le estaba empezando a preocupar a Fiona. Pese a las quejas de ella, Sigren una vez más la abrazó y tomó sus cabellos
cabellos con suavidad. Me gusta mucho tu cabello, es tan delicado y lindo, se siente como una tela de araña. Al decir aquellas palabras, Sigrun estaba expresando sus más sinceros sentimientos. El cabello de Fiona, sí, aquel cabello era como una tela de araña, la única que lo había logrado sacar del infierno en el cual él vivía. Por eso, al poder tocar los bellos cabellos de Fiona, Sigrun se sentía libre, dichoso y con esperanza. Fiona una vez más intentó detener las acciones de Sigrun. Si él seguía tocando de ese modo su cabello, este se desordenaría. A Sigrun una vez más no le importaron sus reclamos y aún viendo a Fiona sonrojada, la abrazó y mordisqueó con ternura su cuello. Fiona, sonrojada en extremo, le pidió a Sigrun que se detuviera y él, al escuchar sus palabras, se alejó de Fiona. Si aquello no le gustaba a Fiona, él no lo volvería a hacer. A Fiona en realidad no le molestaban las acciones de Sigrun. Si ella era honesta consigo misma, todo este tiempo se había estado preguntando hasta qué punto ella permitiría que esa relación avanzase. Ella no tenía ideas puritanas. El problema no era llegar a hacer todas esas cosas con Sigrun ahora que él era su pareja. No, el problema era que si en algún momento Sigrun llegaba a enamorarse de Eunice y ellos pasaban juntos la noche, ¿cómo se sentiría ella? ¿Se sentiría cómoda consigo misma? En aquel momento ella tendría la fuerza para no arrepentirse de sus actos o caería en un abismo de angustia. Sigrun, al notar el silencio de Fiona, se sintió inseguro y volvió a disculparse. Al ver el rostro suplicante y los ojos tintineantes de Sigrun, Fiona lo entendió. Él solo era así de débil con ella. En aquellos momentos él volvía a ser un niño huérfano y solitario. Fiona odiaba tener un corazón compasivo. ¿Qué pasaría con ella si en el futuro ella no pudiera soportar que Sigrun la abandonara? Estaba tan asustada. Ella era muy débil. Lo mejor sería cortar en aquel momento esos lazos. Fiona, apartando la mirada y con voz tranquila, decidió espetar. Sigrun, tal vez me es demasiado difícil hacer todo esto contigo. Al escucharla decir eso, Sigrun sintió que su mundo entraba en colapso. Fiona, de forma rauda, prefirió retirarse. Fiona recorría los pasillos palaciegos. Ella sabía perfectamente que su forma de actuar había sido demasiado egoísta. Tal vez Sigrun también estuviera cansado de ella, ¿no? Entonces que se separaran sería mucho más fácil. Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que alguien la seguía. Inicialmente ella pensó que era Sigrun, pero no, era el príncipe heredero. El príncipe heredero trató de forma irrespetuosa a Fiona. Pese a aquello, Fiona sabía que ella tenía que sonreír y presentarle sus respetos. Hacía un tiempo que el príncipe heredero no veía a aquella señorita. Fiona desmintió tal posibilidad. Ella nunca antes había visto al príncipe heredero. El príncipe heredero, al escucharla decir aquellas palabras, se sintió profundamente molesto. Claro que ellos alguna vez se vieron. Fue cuando él tuvo aquel conflicto con Lady Rivia Priscilla. Solo en aquel momento el príncipe heredero recordó que en aquella ocasión Lady Fiona Helion no lo saludó como era debido. Si dos personas nobles no se saludaban entre sí como correspondía a sus rangos, los nobles tenían por costumbre ignorar aquellos actos. Lady Fiona quería hacer lo mismo, por lo cual le solicitaba al príncipe heredero ignorancia con respecto a aquellos hechos. Tomando en cuenta aquello, el príncipe heredero le pidió disculpas a Fiona por haber mencionado los tumultuosos hechos pasados. El príncipe heredero lo sabía. Sin la presencia de Abel Helion, ahora él tenía la oportunidad de dañar a Fiona Helion, por lo cual de forma tácita le hizo saber a Fiona Helion que había sido él quien había contratado a aquellos mercenarios para que la emboscara. Fiona quiso saber si alguna vez había ofendido al príncipe heredero. El príncipe heredero le contestó que sí, ella lo había ofendido, pero en realidad ella no lo molestaba tanto. Él a quien más detestaba era Sigrun. En opinión del príncipe heredero, era realmente desafortunado que aquellos ataques no hubieran sido eficaces. Fiona estaba hartada. Aquel príncipe vanidoso y fatuo se atrevía a admitir de forma tan directa haber intentado hacerle daño. El príncipe heredero se sintió envalentonado. Ahí ya no estaba Abel Helion para proteger a su hija adoptiva, por lo cual puso uno de sus dedos bajo el mentón de Fiona e hizo que ella lo mirara y la amenazó.
Tú te ves bien cuando tú estás quieta. Claramente le estaba diciendo a Fiona que ella no era del Helion, por lo cual ella no tendría la fuerza para enfrentarse a él, y menos aún para hacerle daño. Fiona con frialdad apartó la mano del príncipe heredero con un golpe. El príncipe heredero miró con furia y odio a Fiona Helion. ¿Acaso ella se comportaba así porque creía que Sigrun la iba a proteger? Era imposible que Fiona Helion se protegiera a sí misma. Esos bastardos. Los bastardos de Fiona Helion y Sigrun estaban siempre juntos. Quizás también el duque Abel Helion se sentía atraído hacia su hija adoptiva, Fiona Helion. Tal vez esa era la razón por la cual él había criado, pese a saber que ella no tenía ni una gota de sangre real. Al escuchar las asquerosas especulaciones del príncipe heredero, Fiona ya no lo dudó más y le dio una patada certera en la pantorrilla. El príncipe heredero se arrodilló por el dolor que sentía. Fiona le dedicó una mirada fría y calculadora. Ella entendía que hubiera gente de cuyas bocas solo salía basura, y no palabras civilizadas. Al escuchar esas palabras, el príncipe heredero se levantó con furia. Ahora sí, iba a golpear a esa maligna mujer. Sin embargo, para sorpresa del príncipe heredero, su golpe ni siquiera llegó a impactar en Lady Fiona Helion. Fiona tenía muy buenos reflejos. Por otro lado, el príncipe heredero no solo era ignorante, sino también lento. Aquel hombre estaba enojado. Esta afrenta no quedaría impune. Aquella bruja pagaría. Fiona no se asustó al escuchar aquellas palabras. Quería ver, ¿el príncipe heredero realmente se atrevería a hablar? Les contaría a todos cómo una mujer con un estatus bajo y con una apariencia débil había logrado ganarle en una pelea. En ese momento el príncipe heredero sintió que alguien le apretaba de forma muy brusca el brazo. ¿Qué vas a hacer ahora? Al escuchar la escalofriante voz de Sigrun, el príncipe heredero entró en pánico. Fiona también se intranquilizó. Aquel era un gran problema. Lo más seguro es que si las cosas continuaban de esa manera, Sigrun le iba a romper los huesos al príncipe heredero. Ella no podía permitir que aquello pasase, más aún cuando ellos aún estaban en un baile real. Por esta razón, ella prefirió alejar a Sigrun y le pidió al príncipe heredero que en la próxima ocasión evitara que de su boca solo saliera basura, y en vez de eso procurara que de su boca solo salieran palabras civilizadas. El príncipe irritado maldijo tanto a Sigrun como a Fiona. Ya en el carruaje, Sigrun y Fiona hablaron sobre el príncipe heredero. Fiona no sabía por qué razón el príncipe heredero había ido a buscarla. De cualquier manera, ella había logrado afrontar de forma correcta aquella situación. Sigrun estaba seguro de que si Fiona no hubiera estado presente, él le hubiera roto la muñeca al príncipe heredero. Sigrun quería saber si Fiona estaba enojada, ya que ella salió corriendo de la terraza. Sonrojado, agobiado, agotado y temeroso, solo pudo expresar: No estés molesta, Fiona. Que tú me odies. Lo que quiero decir, entonces estoy realmente asustado. Estoy aterrorizado de que me odies. Con solo ver la triste expresión de Sigrun, uno podía entender todo lo que significaba para él Fiona. Sin Fiona en su mundo, Sigrun se rompería. ¿En quién más podría confiar? Ya en nadie. Fiona, intentando calmar a Sigrun, se acercó a él. Sigrun bajó la cabeza. Estaba dispuesto a suplicarle. Fiona no lo entendió. Él mantendría esa actitud aún, e intentando demostrarle que lo que él había hecho no era ningún crimen, le abrió la chaqueta y lo besó tiernamente en la piel aledaña a su cuello. Sigrun, sonrojado y atónito, recibió el dulce beso de Fiona. Él estaba intentando controlar sus deseos. ¿Acaso Fiona lo estaba probando? Fiona solo estaba siguiendo la corriente. Ella quería que Sigrun dejara de pensar en lo que había pasado. Sigrun de algún modo se sentía dolido. Él quería hacer muchas más cosas con Fiona. Por eso quiso besar a Fiona, pero Fiona no lo permitió. Sigrun prefería ser golpeado en un campo de batalla que vivir con aquellos deseos irrefrenables.
Sigrun estaba avergonzado. Él no podía contener sus propias emociones. Fiona quería pedirle disculpas a Sigrun. Ella sabía que su actitud había sido un tanto salvaje, pero lo cierto era que ella no podía abrirse enteramente a Sigrun. Al mismo tiempo sentía una especie de placer culposo al saber que Sigrun solo se volvería débil por ella. Al bajar del carruaje, Fiona lo supo. Ella no podía amar con todo su corazón a Sigrun. Por otro lado, Fiona le expresó a Sigrun que él era la persona más querida para ella y que él siempre debería recordar aquello. Luego se despidió de Sigrun. Antes de perderla de vista, Sigrun le preguntó a Fiona: Sé que no tiene nada que ver conmigo, pero ¿con qué eres feliz, Fiona? Fiona no supo cómo responder. Ya echada en su cama, siguió pensando en aquella pregunta. Desde que ella había transmigrado, su única intención había sido sobrevivir, por lo cual había olvidado su propia felicidad. En su vida pasada ella había sido feliz escribiendo, pero ahora ya no sabía lo que realmente la hacía feliz. Tal vez ese fuera un gran problema. Tal vez esa fuera la razón por la cual ella no tomaba grandes decisiones aún, ni creaba lazos afectivos verdaderos. Al día siguiente, Fiona se encontraba en su estudio trabajando. Le pidió a Celine que la ayudara a prepararse para poder asistir al banquete realizado por Rivia Priscilla. A Fiona le caía muy bien Celine. Aquella mujer era un ángel, cumplía con todas sus tareas. Era lógico que ella fuera así. Después de todo, no por nada se había convertido en la nana de Abel. Estaba profundamente intrigada. ¿Cómo es que la dulce señora Celine había logrado llevarse bien con Abel? Seguramente a Abel le debía estar yendo muy bien en Helion. Después de todo, aquel territorio era tan agreste, casi igual a la personalidad de Abel. Mientras revisaba la información, Fiona se dio cuenta de que había aparecido otra tierra muerta. En un mapa ella había marcado de forma muy cuidadosa los lugares en donde aparecerían tierras muertas, pero aquel lugar no se encontraba considerado allí. Aquello había sucedido de improviso. Este hecho jamás había sucedido en la novela original, al igual que los sentimientos de Sigrun por ella. Fiona no tenía idea de por qué se estaban produciendo estas cosas. Lo peor de todo es que los soldados tampoco habían logrado encontrar la tierra muerta asociada al ataque que hubo en la competencia de caza. Si uno veía de forma racional aquel problema, lo mejor era ver soluciones. En aquel mundo solo existían 3 personas que podían hacer frente a la oscuridad: Sigrun, Eunice y Fiona. La oscuridad no tiene forma, puede tomar a cualquier ser. Para lograr eliminarla realmente, tiene que estar contenida en un cuerpo. No cualquier cuerpo puede contener dentro de sí mismo a la oscuridad. Debe ser un cuerpo que sea capaz de mantener su forma aun si se encuentra en contacto con la oscuridad. El cuerpo de la Fiona original era adecuado para aquello. En la obra original, la oscuridad fue forzada en el cuerpo de Fiona. Eso hizo que Sigrun, al lograr derrotar el cuerpo de Fiona y mandarlo al infierno, el mundo se viera libre de la oscuridad. Pero siendo ella la que había transmigrado al cuerpo de Fiona, todo cambiaba. Ella no quería morir, y encontrar a alguien que pudiera en su cuerpo contener a la oscuridad no sería tan fácil. Debía ser alguien tan poderoso como ella misma. Además, Fiona no quería ser aquello. Hacerlo significaría que ella estaba buscando un sujeto de prueba para que muriera en su reemplazo. Era como si estuviera perjudicando a la Fiona original. Al pensar en aquello, Fiona se preguntó a dónde había ido el alma de la Fiona original. ¿Acaso desapareció? Era un alma tan atormentada que jamás pudo conocer el amor ni la empatía. Tal vez lo mejor para ella habría sido eso, jamás existir, ¿no?
Mientras Fiona dilucidaba todos aquellos problemas, la sirvienta que la peinaba intentaba comunicarse con ella. Intentaba sugerirle a Fiona que en aquella ocasión llevara su cabello suelto. Fiona quiso saber por qué le sugería aquello. La sirvienta le explicó que aquello se debía a que ella tenía mordeduras de insectos en su cuello. Fiona, al ver aquellas mordeduras, se dio cuenta de que aquello no era obra de un mosquito, eso era obra de Sigrun. Aquella noche se llevó a cabo un lujoso baile en la mansión Priscilla. Todo estaba cuidadosamente decorado. Al ver entrar a Fiona, Sigrun se quedó sin palabras. Ella se veía increíble. Absorto pudo contemplar que en esta ocasión Fiona llevaba el pelo suelto. Tocando sus cabellos se percató de que aquel peinado le quedaba muy bien. Al escucharlo, Fiona le hizo saber a Sigrun que él era la razón por la cual ella se había hecho aquel peinado y le mostró las marcas en su cuello. Afortunadamente para Sigrun, todas las sirvientas eran chicas inocentes. Sigrun, avergonzado, escuchó aquello y le prometió a Fiona ser más cuidadoso de allí en adelante. Fiona en realidad no quería mencionar aquello, pero sí sería bueno que Sigrun sea más cuidadoso la siguiente vez. Sigrun se burló de Fiona. Entonces ella le aseguraba que existiría una siguiente vez. Al verlos comportarse de forma tan íntima, Lady Rivia Priscilla se rió de forma educada. Fiona saludó a Lady Rivia Priscilla. Ella le agradeció a Fiona por haber aceptado su invitación. En respuesta, Fiona, con una elegante reverencia, le agradeció a Lady Rivia Priscilla por haberle invitado. Lady Rivia decidió invitarles a Sigrun y a Fiona a convidar un cóctel de dulce sabor. Fiona, al escuchar que aquel cóctel tenía un sabor dulce, decidió tomarlo con presteza. Sigrun miró con asombro las acciones de Fiona y prefirió tomar bebidas sin alcohol. Al ver el actuar de Sigrun, Rivia pensó que a él no le gustaban las bebidas con alcohol. Aquello no era del todo cierto. A Sigrun no le disgustaban las bebidas con alcohol, simplemente aquel día no podía tomarlas porque él primero debía ocuparse en cuidar a Fiona. Fiona estaba sorprendida. ¿Por qué Sigrun y Rivia la miraban con expectación y al mismo tiempo con algo de preocupación? Rivia le pidió a Sigrun poder tener una conversación a solas con su acompañante. A Fiona ni siquiera le interesaron tales palabras. Ella estaba concentrada en el riquísimo sabor del cóctel. Sigrun, al ver la actitud de Fiona, decidió aceptar el pedido de Lady Rivia Priscilla. De todas formas, en aquel momento le sería difícil abandonar aquella fiesta junto con Fiona. Fiona y Lady Rivia Priscilla conversaron en una de las salas musicales de la casa Priscilla. Fiona quiso saber exactamente de qué quería hablar Lady Rivia. Lady Rivia se sorprendió con la actitud de Fiona. Ella era distinta a cualquier otra chica noble. Lady Rivia en realidad quería extender la promesa que Fiona le hizo en la competencia de caza. Ella buscaba aquello, puesto que las actitudes del príncipe heredero cada día se volvían más temerarias. Fiona no sabía qué le había dicho exactamente el príncipe heredero a Rivia, pero muy probablemente las palabras de Lady Rivia significaban que ella no podría volver a echar al príncipe heredero. Fiona jamás se lo diría a Lady Rivia. Sin embargo, ella sabía que si alguna vez el príncipe heredero y ella se volviesen a chocar en un lugar en donde ellos estuviesen solos, ella definitivamente tomaría venganza. No obstante, ya no sabía si sus acciones beneficiarían o perjudicarían a Lady Rivia. Rivia había analizado de forma meticulosa este problema y la única persona que podía ayudarla era Lady Fiona. Fiona en realidad no estaba tan segura de si ella sería de mucha ayuda para Lady Rivia Priscilla. Tal vez la pudiera ayudar más Sigrun. Lady Rivia Priscilla reconoció que sí admiraba al príncipe Sigrun por ser una persona fuerte, pero ella en realidad no estaba buscando su ayuda, buscaba la de Lady Fiona. Esto se debía a que ella estaba profundamente sorprendida de su generosidad e ingenuidad. Lo había comprobado en 2 ocasiones, cuando la defendió sin pedir nada a cambio y cuando arriesgó su vida para salvarla de todos los demás en la competencia de caza. Además, ella en realidad le irritaba la actitud de Sigrun. En las 2 ocasiones en las cuales lo había visto, él no había sido capaz de recordar su nombre, y en el último de los casos solo la recordaba por ser la amiga de Fiona. Lady Rivia se sentía humillada.
Después de verla, no existía hombre que pudiese olvidarla. Además, no le gustaban los hombres como Sigrun que ya tuvieran relaciones con otras mujeres. Fiona le creyó a Rivia. Seguramente Sigrun se había comportado de esa manera. Aún así, supongo que Sigrun aún tenía cierto poder sobre Lady Rivia Priscilla. Por eso es que, a pesar de esas palabras, ella aún no lo odiaba. Lady Rivia asimismo le explicó a Fiona que ella era la única persona que podía ayudarla. Esto se debía a que su familia debía mantener una posición neutral en el juego sociopolítico. Por lo cual, Lady Rivia le propuso a Fiona que ellas se volviesen mucho más cercanas en los encuentros sociales. Fiona vio aquello de una forma mucho más simple. Todas aquellas circunstancias no las convertían en amigas. Rivia la miró sorprendida. Era difícil que ella tuviera una amiga sincera en aquel mundo tan hipócrita. Sin embargo, luego al ver cómo Fiona se acercaba a darle la mano, ella también se la dio. Rivia realmente quería volverse amiga de alguien como Fiona, una persona tan sincera, ingenua y dulce. Al salir de la sala musical, Fiona se encontró con Sigrun. Él había estado esperando. Fiona prefirió llevar a Sigrun hacia un lugar más alejado. No sería bueno que la gente los escuchara. Ya estando lejos de oídos externos, Fiona le explicó a Sigrun que si bien era cierto que Lady Rivia Priscilla se mantenía en un lado neutral en la política, ella realmente parecía detestar al príncipe heredero. Eso hacía que Lady Rivia prefiriese apoyar a Fiona. Sigrun coincidió con Lady Rivia Priscilla. En realidad él también detestaba al príncipe heredero. De cualquier forma, él no quería que Fiona pasara tiempo con Lady Rivia. Fiona se rió, creyó que Sigrun estaba bromeando como siempre. No obstante, Sigrun no estaba bromeando. Por eso atrajo a Fiona hacia sus brazos y con voz seductora expresó: ¿Estar conmigo no es mucho más divertido que estar con Lady Rivia? Y llevando la mano de Fiona hacia su mejilla suplicó: Yo daré lo mejor de mí. Por favor, Fiona. Al ver las acciones de Sigrun, a Fiona no le quedó más remedio que de forma directa preguntarle a Sigrun si él se había vuelto más cariñoso, ya que ella se había expresado de una forma tan abierta. Sigrun no entendió la pregunta de Fiona. Fiona se sentía apesumbrada. Al parecer ella era la única que se sentía abochornada por los hechos de la anterior noche. Sigrun parecía haber olvidado aquellos hechos y no se sentía para nada avergonzado. Por eso Fiona no aceptó el pedido de Sigrun y le mencionó que ella sí se convertiría en alguien cercano a Lady Rivia. Tomando la mano de Sigrun, la puso sobre su mejilla, imitando el acto que Sigrun había hecho con anterioridad. Sigrun se sonrojó en extremo. Él odiaba cuando Fiona usaba su adorable rostro para seducirlo. Fiona, a hurtadillas, pudo ver la reacción de Sigrun. Como siempre, él era débil ante ella. Saliendo al balcón a tomar aire, le mencionó a Sigrun que él no debería preocuparse por Rivia. Después de todo, la persona que más le interesaba a Rivia era él. A Sigrun no le interesaba la atención de Lady Rivia Priscilla. Lo único que le preocupaba es que aquella señorita siempre se encontraba rodeada por demasiados hombres. Al ver que Fiona no entendía realmente la naturaleza de sus preocupaciones, Sigrun tomó su mejilla. Entonces Sigrun le explicó a Fiona que al estar ella cerca de Lady Rivia Priscilla, ella también recibiría la atención de aquellos hombres. Él se sentía muy celoso, por lo cual le pidió a Fiona que se pusiera en su lugar. Fiona se imaginó a Sigrun siendo rodeado por muchas mujeres. Ella no le permitiría a Sigrun serle infiel. Al escucharla decir aquellas palabras, Sigrun se sintió aliviado. Al parecer, Fiona por fin comprendía sus sentimientos. Fiona lo miró de forma decisiva. En su opinión, si Sigrun deseaba romper con ella, él debía hacerlo de manera apropiada. Era una cortesía terminar con tu pareja actual para luego poder iniciar una relación con alguien más. Fiona le preguntó a Sigrun si entendía sus palabras. Sigrun solo pudo asentir en respuesta. Solo podía hacer aquello. Las palabras de Fiona lo hirieron profundamente. Ella al parecer no lo amaba tanto y no confiaba lo suficiente en él. En ese instante llegó Keinedeth. Para su sorpresa, el príncipe no llevaba consigo ninguna escolta.
Sigren con indiferencia salió de aquella terraza, con Keineré siguiéndolo. Sigren no había llevado a ninguna escolta con él, porque si llevaba a alguien más, él no podría tener un momento a solas con Fiona. Keineré le expresó a Sigren que, a su parecer, él era una persona muy mala. Por lo menos podría responderle, ¿no? Tan siquiera. Si él se mantenía así de silencioso, ¿cómo sabría él cuáles eran sus órdenes? Keineré, con irritación, vio cómo el príncipe le cerraba las puertas de su dormitorio en su propia cara. A Keineré realmente le exasperaba la actitud del príncipe. Él estaba seguro de que muy pronto Lady Fiona Helion abandonaría al príncipe Sigren si él continuaba teniendo esa actitud tan hosca. Al escuchar esas palabras, Sigren hizo que una vez más Keineré escuchara un estallido. Ya sentado en su cama y rememorando las palabras de Keineré, Sigren se dio cuenta de que él aún no había sido abandonado. Le vino a la mente la imagen del tierno rostro de Fiona. Ensimismado vio una de sus manos. Sí, con aquella mano había podido tocar a la bellísima Fiona. Recostándose en su cama, Sigren se dio cuenta de que aquella situación lo superaba. En un inicio, él había creído que si él y Fiona se convirtieran en amantes, él se sentiría un poco más satisfecho. Claramente estaba equivocado. Cuando él veía a Fiona, solía tener pensamientos despreciables. Quería admirar por siempre la sonrisa de sus labios. Además, él deseaba ser testigo de las ocasiones en las cuales Fiona llorara por él. En aquel momento evocó las palabras de Fiona sobre cómo él debería comportarse si él rompiera con ella. Aquellas palabras lo habían lastimado profundamente. Fiona no creía en él, no creía en su amor, no creía en su fidelidad. Sigren se sentía tan perdido. Lo mejor era dejar de pensar. Al día siguiente, una lluvia torrencial acaecía en la capital. Los techos y las ventanas de la mansión Priscilla repiqueteaban. El marqués de Priscilla le comunicó a su hija, Lady Rivia Priscilla, que una carta con una propuesta matrimonial había llegado. Normalmente, el marqués de Priscilla desechaba aquellas propuestas. Sin embargo, en esta ocasión no pudo hacerlo. Eso se debía a que el remitente no era otro que el príncipe heredero. Rivia lo sabía. Esto se debía a la obsesión del príncipe heredero con el poder. El príncipe heredero se había atrevido a mandarle aquella propuesta sin tomar en cuenta su opinión. Rivia sintió una ira cortante en su alma y quiso saber si su padre aceptaría esa proposición. Él no iba a aceptar aquella proposición si Rivia no lo deseaba. No obstante, aquella era una proposición oficial de la familia imperial. Para rechazar aquello uno tenía que tener una razón indiscutible. Rivia con una sonrisa le expresó a su padre que ella ya sabía muy bien qué hacer para lograr solucionar toda aquella situación. Ella debía encontrar una pareja apropiada, ¿no? El padre de Rivia no sabía si su hija lograría encontrar en tan poco tiempo a una pareja adecuada. Él no entendía la razón por la cual el príncipe heredero y la emperatriz estaban actuando de forma tan precipitada. Era cierto, había llegado un nuevo príncipe. Rivia, por otro lado, lo entendía perfectamente. La emperatriz y el príncipe heredero querían consolidar su poder. Aunque así fuera, el marqués de Priscilla tenía algo muy claro. Rivia debía empezar a pensar en encontrar una pareja adecuada. Rivia analizó el problema de forma racional. La forma más fácil de evadir la propuesta del príncipe heredero era verse envuelta en un escándalo tan grande que la convirtieran en alguien incapaz de contraer nupcias. Empero si hacía aquello, ella misma estaría arruinando la reputación que con tanto sacrificio construyó. ¿Por qué tenía que salir ella perdiendo cuando ella no había hecho nada malo? Entonces se dio cuenta. Había otra posible solución. Sí. Si el príncipe heredero se viera envuelto en un escándalo, eso sería magnífico. Al siguiente día, en la mansión Helion, Fiona con dicha leyó una de las cartas de Abel. Le alegraba ver que él se encontraba muy bien.
y todo en Helion iba por buen camino. Pese a que en estos últimos días Abel le había estado enviando cartas de forma regular, estas no habían llegado a la mansión Helion. Eso se debía a la corrupción. Felizmente, algunos comerciantes le comunicaron de aquella situación a la mayordoma de la mansión Helion, Celine. Ella de forma rápida solucionó el problema. Fiona se percató de que el líder de los mercenarios le había enviado una carta. La carta estaba en blanco. Aquello no era una broma, era una advertencia. El príncipe heredero había hecho de nuevo un movimiento. Sus acciones eran tan predecibles. La pregunta real era, ¿él en esta ocasión enviaría gente realmente calificada o serían otra vez un conjunto de inútiles? Al ver por la ventana, Fiona pudo apreciar a Sir Leander. Sir Leander con alegría la saludó. Él tenía algunas cosas que comunicarle a Fiona. La primera era que un intruso había irrumpido en la mansión Helion en la noche del día anterior. Debido a que Fiona había instado a los soldados a tener mayores medidas de seguridad, el intruso no pudo penetrar en la mansión. Sin embargo, ellos no habían logrado apresarlo. Esto se debió a que aquella noche acaeció otro hecho sumamente extraño. La gente decía que la madrugada pasada había aparecido en las calles un monstruo de mediano rango. Afortunadamente, aquel monstruo no había logrado romper la barrera. La capital del imperio estaba protegida por una barrera. Esta fue creada por la primera santa. Gracias a ello es que la capital se había convertido en el lugar más seguro, puesto que la barrera impedía que tanto la oscuridad como los monstruos llegaran a la ciudad. Si la barrera llegaba a romperse, miles de monstruos hambrientos entrarían a la capital. Algo de toda aquella situación le parecía sumamente sospechoso a Fiona, por lo cual decidió ir a ver al jefe de los mercenarios. El jefe de los mercenarios, al ver a Fiona, empezó a temblar, porque una vez más se encontraba allí Lady Fiona Helion. Él había cumplido con su palabra. Fiona le mencionó a aquel hombre que el día de ayer, por la noche, sus soldados habían encontrado a un intruso. El mercenario, al escuchar aquello, se apresuró a alegar que aquello no tenía nada que ver con él. Después de todo, su grupo de mercenarios ya había fallado en una ocasión. ¿Por qué lo volverían a intentar? Al ver tan asustado al mercenario, Fiona le creyó. Antes de irse, Fiona decidió preguntarle al mercenario sobre los monstruos que habían aparecido aquella madrugada. Pese a que el mercenario intentó alegar desconocimiento, finalmente le terminó revelando lo que sabía Fiona. Él le tenía mucho miedo a ella. Antes de revelarle la información, el mercenario solo pudo pedirle a Fiona su protección. Fiona accedió a su pedido. Después de todo, aquel hombre había cumplido con su palabra. El asustado mercenario cerró todas sus ventanas y le reveló a Fiona la verdad. Su grupo de mercenarios no estaba directamente envuelto en aquellos asuntos. Sin embargo, él recientemente había escuchado que otros grupos de mercenarios habían estado atrapando a los monstruos vivos. Él no sabía por qué hacían aquello, pero la realidad es que los mercenarios podían hacer cualquier cosa si es que se les pagaba. Los monstruos no podían romper la barrera de la capital. Eso significaba que alguien los había hecho ingresar de forma arbitraria. En ese preciso instante, Fiona se dio cuenta. Sí, aquel era un hecho que ella misma había escrito en su libro. Ella casi había olvidado aquellos incidentes. Pero al fin y al cabo, todo ese mundo no era más que una novela. Todo lo que acaecía allí estaba predestinado. Solo había un evento que explicaba todos estos hechos. La subasta ilegal. Este acontecimiento representó en el libro la más grande desgracia a la que se vio expuesta toda la alta sociedad. En aquel acontecimiento, los nobles fueron encontrados ofertando en una subasta ilegal en la cual se traficaba con los monstruos. De pronto Fiona se dio cuenta. Ella podría tomar ventaja de estos hechos, ¿no? Aquella noche se llevó a cabo en el Palacio Imperial un baile. Todas las jóvenes nobles felicitaron a Lady Rivia
por haber recibido la propuesta matrimonial del príncipe heredero. Todas aquellas muchachas se habían llegado a enterar, ya que el mismísimo príncipe heredero había ido a visitarlas y les había comentado la buena nueva. Rivia aún no había aceptado aquella propuesta, pero aquellas muchachas ya hacían un alboroto al respecto. El príncipe heredero, al difundir aquella noticia, claramente había buscado que Lady Rivia se sintiera socialmente presionada y aceptara su propuesta. Fiona, quien también había asistido a ese baile, quiso saber si Lady Rivia se encontraba bien. Su rostro estaba desencajado. Rivia no se encontraba para nada bien. Todo estaba muy mal. Fiona, por otro lado, no sabía cómo comentarle a Lady Rivia sus planes. Rivia, con voz gélida, le preguntó a Fiona: Lady Fiona, ¿cómo se lograría que tu enemigo cayera en el infierno? Lady Fiona, al escuchar su pregunta, derramó su té y quiso saber a quién se refería Rivia. Rivia le dio a entender de forma tácita que se trataba del príncipe heredero. Mientras se limpiaba con una servilleta, Fiona escuchó con alegría aquello. Felizmente, a quien se refería Lady Rivia era el príncipe heredero y no a Lady Eunice. Si se trataba del príncipe heredero, era muy fácil hacerlo sufrir. Teniendo en mente sus planes, Fiona se levantó, dispuesta a comentárselos a Lady Rivia. Originalmente, aquella subasta ilegal fue un evento que Sigren y Eunice tuvieron que afrontar. Ellos dos investigaron y lograron descubrir el lugar en el cual se llevaba a cabo esta subasta. El caso debía ser resuelto de forma efectiva para que tanto Sigren como Eunice mejoraran su reputación. En el libro originalmente el príncipe heredero no tomó parte en aquella subasta. Los únicos responsables de contratar a mercenarios para coger monstruos vivos fueron los organizadores de aquellos eventos. Fiona le explicó a Sigren que los organizadores de estos eventos estaban haciendo que los monstruos pelearan entre sí y los nobles apostaban dinero. Era similar a lo que ocurría en un hipódromo. La gente podía apostar a que determinado monstruo vencería en aquel encuentro. Sigren consideraba los actos de aquellos hombres como estúpidos. Él dudaba de que aquellos hombres realmente pudieran manejar a los monstruos. Fiona estaba de acuerdo con Sigren. Por esa razón, ese lugar cuanto antes debía ser cerrado. Sigren se acercó a Fiona y le preguntó cómo sabía ella acerca de este lugar donde se llevaban a cabo estas apuestas ilegales. Él creía que ambos obtenían la información de lugares similares. Fiona se sonrojó y temerosa le preguntó a Sigren si acaso él desconfiaba de ella. Ella en algunas ocasiones comprendía muchas más cosas que los demás. Sigren ya sabía eso. Incluso Abel apreciaba aquella cualidad en Fiona. Fiona estaba muy nerviosa. Ella ya debía haberlo sabido, que su actitud en ocasiones no era común. Debía ser mucho más cuidadosa. Ella ya conocía toda la trama en realidad. Eso le daba una ventaja. Al ver el rostro desencajado y ansioso de Fiona, Sigren se preocupó. Por eso, sonrojado y acercando su cabeza a la de Fiona, le expresó: Deja de preocuparte por nada. Como tú siempre dices, yo siempre estaré de tu lado, pase lo que pase. Fiona se sonrojó al escuchar aquellas palabras. Tocando su mejilla, Sigren amonestó a Fiona. Todo ese tiempo, Fiona había estado en apuros, intentando decirle aquello, ¿no? Fiona le explicó a Sigren que lo primero que ella quería hacer es capturar a todos los organizadores de estos eventos ilegales. Además, ella realmente quería dañar la reputación del príncipe heredero. Para ello, debían hacer que el príncipe heredero se sintiera atraído hacia aquel lugar. El rostro de Fiona estaba sonrojado y sus ojos tenían una mirada expectante. Al ver aquella actitud en ella, Sigren supo que estaba diciendo la verdad. Aún así, él no sabía si aquel plan sería factible. Fiona estaba convencida. Su plan sería exitoso, puesto que ellos contaban con un gran soporte. Lady Rivia Priscilla. Rivia, de forma arbitraria, buscó ver al príncipe heredero. Por supuesto, sus actos, a los ojos de los demás, fueron vistos como una mera coincidencia. Rivia saludó de forma educada al príncipe heredero. Él, al verla, le invitó a salir a la terraza. Rivia le dedicó al príncipe heredero una mirada seductora. Él debía verla como una mujer indefensa, despertar al mismo tiempo sus deseos pasionales.
Solo de esa manera ella lograría que el príncipe heredero se volviera una persona fácil de manipular. De forma misteriosa, Rivia le comentó al príncipe heredero sobre un lugar donde solo unos cuantos elegidos podían ver a las bestias mágicas vivas. Al hablar sobre unos cuantos elegidos, Rivia intentaba que el ego del príncipe heredero se viera dañado. El príncipe heredero de forma rápida cayó en la trampa. Él se consideraba a sí mismo como un elegido, y aquello podría representar un buen entretenimiento, ¿no? Por eso, con rapidez, le preguntó a Rivia si ella conocía en dónde se celebraban estos eventos. Rivia no sabía eso. Al parecer, el conde Isaac y el vizconde O'Hill parecían conocer algo al respecto, pero ya que no había mucha gente que conociera sobre eso, ella también se encontraba en la ignorancia. El príncipe heredero le creyó. Después de todo, Rivia era una adorable flor de la alta sociedad, adorada y protegida. Rivia quería asegurarse de que aquel fatuo y libidinoso hombre asistiera a aquel lugar. Por eso, con una sonrisa encantadora, seductora y una mirada liviana, le preguntó al príncipe heredero si él podría contarle sobre aquel lugar luego de ir. El príncipe heredero, atontado y con la mente inundada de pensamientos licenciosos, aceptó el requerimiento. Ese mismo día, al anochecer, Sigrun y Fiona se reunieron. Para lograr su cometido, ambos debían de intentar ocultar sus identidades. Procurando lograr aquello, Fiona había teñido su cabello de un color rubio cenizo, puesto que el cabello blanco era muy poco común en la capital. Ella quiso saber qué pensaba Sigrun sobre su cabello. Sigrun se quedó sin palabras. Como siempre, se sentía sorprendido de ver la impactante belleza de Fiona. Por eso, avergonzado, solo pudo bajar la mirada y mencionarle a Fiona que ella era realmente desvergonzada. Ella era siempre así con él, al mismo tiempo seductora y linda. Al ver que Sigrun se subía la capucha, Fiona lo entendió. Él siempre escondía su rostro de esa manera. Además, no tenía mucho que esconder, ya que la apariencia de Sigrun era común en la capital. Sigrun le aconsejó a Fiona no hablar demasiado. Luego de tomar un carruaje, Fiona y Sigrun fueron capaces de llegar al lugar donde se llevaban a cabo las apuestas. Aquel lugar era sombrío y silencioso, y la mansión era ordinaria. Un mayordomo joven y alto con un antifaz los guió. Fiona y Sigrun también llevaban antifaces. Esa era la etiqueta de aquel lugar. Aquel lugar era tan vasto. ¿Cómo lograban aquellos hombres manejarlo? Al ingresar a aquel lugar, ambos pudieron presenciar a las bestias furibundas y a las masas en la algarabía de apostar. Por la ingente cantidad de personas asistentes, uno se podía dar cuenta de forma rápida que los organizadores estaban lucrando. Se podría aplicar a la perfección una de las frases del dramaturgo americano Ambrose Bierce: hacer de las apuestas un negocio no se puede comparar con el negocio de las apuestas. Todos los asistentes gritaban enfebrecidos. Aquellos que habían apostado todo su dinero al monstruo que acababa de perder le pedían al domador de las bestias que golpee a aquella bestia y la levante de nuevo. El domador, deseoso de recibir más dinero, lo hizo. Sigrun y Fiona miraron con temor aquella escena. Eso era sumamente peligroso. Sus vaticinios fueron correctos. La bestia se levantó y, furibunda, le arrancó el brazo al domador. Al ver aquella escena, Fiona y Sigrun se dieron cuenta de que aquellas bestias no estaban domadas. En muy poco tiempo, eso se convertiría en un gran peligro. En aquel lugar habían demasiados nobles. Ellos solos no podrían llevar a cabo aquella misión. Y además aquellas bestias representaban un gran riesgo para toda la capital. Fiona se percató. Tal vez ella debería pedir la ayuda de algunos nobles en el lado neutral para poder encargarse de esto. Sigrun le mostró a Fiona en dónde se encontraba el príncipe heredero. Este se dirigía hacia un salón apartado. Sigrun y Fiona en realidad no sabían a dónde estaba yendo el príncipe heredero, pero aquello seguramente no significaba nada bueno. El organizador de aquel lugar de apuestas estaba llevando al príncipe heredero a ver a las bestias. El príncipe heredero estaba un tanto enojado. Él le había pedido a él claramente bestias de alto rango. El organizador se vio obligado a disculparse. No obstante, miró con rencor al príncipe heredero. ¿Qué pensaba aquel principito?
que era fácil domar a esas bestias? Afortunadamente aquel principito todavía estaba satisfecho. Si él tenía su apoyo, su sitio de apuestas ilegales estaría asegurado. Tenía que complacer ese principito de pacotilla. Después de todo, su negocio era ilegal. Él lo tenía en sus manos. Por eso, tragándose su cólera, le prometió al príncipe heredero que en el futuro le mostraría aquellas bestias de alto rango. Ya tomando el camino de regreso, Sigrun y Fiona evaluaron aquel problema. La escala de aquel negocio ilegal les sorprendió. Era más grande de lo que ellos esperaban. Fiona sabía que ya no podía pedirle más a Lady Rivia Priscilla. Si una vez más la familia Priscilla se veía involucrada, aquello despertaría las sospechas de la emperatriz. Entonces solo quedaba otro noble lo suficientemente poderoso, Arryn Clovis. Por lo cual a la siguiente mañana, Fiona invitó a Arryn Clovis a venir a la mansión Helion. Fiona no confiaba demasiado en Arryn Clovis, pero se vio obligada a sonreír. Con una sonrisa, Arryn Clovis le mencionó a Fiona que él no ayudaría de ningún modo al príncipe Sigrun en la batalla geopolítica. Fiona le aclaró que ella en ningún momento quiso pedirle aquello. Arryn Clovis, mirando su reloj de bolsillo, quiso saber entonces por qué lo había llamado Fiona Helion. Él creyó que era algo interesante, por eso había aceptado su invitación. Fiona vio con irritación a Arryn. ¿Es que acaso aquel hombre no era capaz de decirle que él no quería perder su tiempo con ella? Fiona le comentó entonces a Arryn que seguramente en los últimos días el presupuesto real había sido deficiente, ¿no? Arryn con frialdad espetó que en la vida nada era simple. Fiona también lo creía así. Pero al parecer algunas personas en estos últimos días habían convertido la jornada de Arryn en algo mucho más cansado. Arryn vio a Fiona con aburrimiento. Era la primera vez que él conocía a una señorita que hablara de una forma tan vulgar. Fiona se sintió profundamente avergonzada al escuchar a Arryn Clovis. Él le sugirió a Fiona hablar de forma directa, por lo cual Fiona prefirió ya no hablar más y solo entregarle un sobre. Arryn, al ver aquel sobre, quiso saber qué era eso. Fiona con una sonrisa expresó: «Entonces, ¿por qué no vamos juntos a atrapar a los evasores de los impuestos?» Arryn había recibido muchas invitaciones por parte de las jóvenes señoritas nobles para ir a ver una ópera, para tomar un té juntos. Sin embargo, con una sonrisa admitió: De todas las invitaciones que he recibido, esta es la que más me complace. Al día siguiente, Fiona y Lady Rivia Priscilla se reunieron. Lady Rivia había escuchado que en los últimos días el príncipe heredero perdía su dinero en lugares de recreación. Si lo veíamos desde el punto de vista de una persona moderna, se podría decir que el príncipe heredero pasaba su tiempo disfrutando de los placeres carnales y malgastando su dinero. Rivia se acercó a Fiona e, intentando mostrarle su apoyo, puso su mano en su hombro. Ella siempre la apoyaría. Fiona sabía eso, ¿no? Fiona la miró con una sonrisa afectuosa y tranquila. Rivia no debería preocuparse. Todo ya estaba preparado. Ese mismo día por la noche se llevaban a cabo una vez más las apuestas ilegales. Fiona y Sigrun fueron testigos de los enardecidos gritos de la multitud. El encuentro ya había terminado, pero la gente estaba ansiosa por apostar. Y quién sabe, ellos podrían ganar alguna de las subastas. Sir Isaac le informó a Fiona que los soldados ya se encontraban posicionados. En ese preciso instante, el organizador presentó una bestia, capturada desde las mismísimas tierras muertas. En el infernal monstruo se podía apreciar la apariencia de la oscuridad. Sir Isaac vio aquello con terror. Aquellos hombres eran realmente temerarios. La bestia estaba indignada, por lo cual intentó atacar a la audiencia. La audiencia creyó estar segura, puesto que había una barrera mágica. Creían que aquel monstruo no los lograría dañar. Ellos verían de forma tranquila la pelea y luego aquel monstruo sería subastado. Fiona se percató de que muy pronto aquella barrera mágica colapsaría, por lo cual era imperativo que ellos de forma rápida hicieran la intervención. Con un simple chasquido de sus dedos,
Fiona lanzó su furibunda magia. Los asustados nobles vieron cómo se les acercaba un rayo blanco fulminante. Los soldados rápidamente empezaron a tomar presos a cada uno de los asistentes. Tanto el organizador del evento como el príncipe heredero intentaron escapar. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando, solo sabían que aquel rayo fulminante había sido una especie de señal con la cual todos los soldados dieron inicio a la intervención. Si el príncipe heredero llegase a enterarse quién fue el que realizó aquella intervención, él no lo dejaría pasar. De pronto pudo ver un hombre seguro de sí mismo. Este se acercaba al monstruo. Cuando aquel hombre se quitó la capucha, el príncipe heredero se dio cuenta. Aquel hombre era el príncipe bastardo, Sigrid. En ese preciso instante llegaron los soldados. Venían a apresar tanto al príncipe heredero como al organizador del evento. El príncipe heredero se sentía profundamente alarmado. Le quitó las llaves al organizador del evento y empujando a los soldados decidió escapar. Mientras corría, el príncipe heredero se dio cuenta. Todo eso debía ser un plan formulado por el bastardo de Sigrid. Pero aquello no sería suficiente para que ellos lograran atraparlo. Por eso decidió abrir las jaulas de los monstruos de más alto rango y que estaban llenos de la oscuridad. Aquellos monstruos querían ser libres y él les daría esa libertad. Sí, con aquello lograría que aquellos monstruos desgarraran las extremidades del maldito de Sigrid. Y ellos le cortarían la cabeza. Por otro lado, Sigrid miró con frialdad al monstruo al que acababa de vencer. Aquel monstruo estaba enloquecido. Sí, aquello debía deberse a que lo habían mantenido por demasiado tiempo encerrado. Fiona tenía razón. Ellos no podían actuar de forma precipitada. Un soldado le avisó a Sigrid. Los demonios se acercaban. Eran una turba de furiosos demonios. Todos tenían dentro de sí a la oscuridad. Afortunadamente Fiona llegó a tiempo. Al parecer alguien muy bobo había tenido la pésima idea de soltar aquellas terribles bestias. Sigrid con frialdad les ordenó a todos los soldados a que levantaran sus armas. Era imperativo que vencieran a todas las bestias, si no toda la capital estaría en peligro. Sigrid se sorprendió. La bestia a la que él acababa de vencer se levantó. La oscuridad le había devuelto la vida. Sigrid y sus hombres estaban flanqueados por ambos lados. Fiona le hizo saber a Sigrid que ella estaba allí y lanzó un fuerte ataque en contra de los monstruos. Los truenos incandescentes de Fiona le permitieron a Sigrid dar fin a aquella bestia endemoniada. Los soldados sorprendidos miraron a Fiona y Sigrid. Eran realmente muy poderosos. Al evaluar aquel monstruo, Fiona se percató de que para que muriera aquella bestia era imperativo que le cortaran la garganta. Le preguntó a Sigrid si ella podría ayudarlo a hacerse cargo del resto de las bestias. Sigrid no aceptó su ofrecimiento. Él ya se haría cargo de aquellas bestias junto con los otros soldados. Para Fiona todos lo habían hecho muy bien. Sigrid con una sonrisa le mencionó a Fiona. Si estás realmente preocupada, dame un beso. Fiona lo miró un poco molesta. ¿Acaso este chico había estado aburrido en estos últimos días? Y acariciando su cabeza le pidió que se ocupara de forma rápida de aquellos monstruos y luego volvieran juntos. Cogió una de sus mejillas. En ese instante apareció uno de los soldados. Habían logrado atrapar al dueño de aquel antro informal. Fiona se acercó y lo saludó. Era el señor Crews. Al ver a aquella señorita, el señor Crews se sorprendió. ¿Sería cierto? ¿De verdad? Aquella esbelta y delgada muchacha había sido la responsable por aquella incursión. No lo creía posible, por lo cual prefirió asustarla. Si ella lo trataba de esa forma, ella se arrepentiría. Detrás de él había mucha gente terrible. El barón Darren, el vizconde de O'Hill, el conde Isaac. El fato señor Crews no se dio cuenta de la presencia de un hombre encapuchado. Aquel hombre era Aaron Clovis. Él estaba realmente agradecido con el señor Crews. Gracias a él ahora era capaz de saber quiénes habían estado haciendo negocios ilegales y al mismo tiempo incumpliendo sus obligaciones tributarias. Gracias a esto la tesorería real, que se encontraba a cargo de Aaron Clovis, sería capaz
de subsanar el déficit que se había estado produciendo en estos últimos años. Al verlo escribir, el señor Creus lo entendió. Había sido un tonto. No, pero todavía le faltaba jugar una baza. Existía alguien mucho más poderoso detrás suyo. Sería una sabia decisión por parte de aquella señorita y su grupo de gente dejarlo libre. En ese momento apareció el último asociado con el cual contaba el señor Creus, el príncipe heredero. Había sido enmarrocado como un delincuente y era escoltado por Keinerez y otro soldado. El príncipe heredero enojado gritaba: ¿Saben quién soy? ¿Yo? Keinerez estaba un tanto agobiado. Él sí sabía perfectamente quién era él, pero ¿qué más podía hacer? Tenía que obedecer las órdenes del príncipe Sigren. De forma fría, Keinerez explicó: aquel hombre había sido el último al que habían capturado. Lo habían encontrado en el estadio, a punto de lograr escapar. El príncipe heredero angustiado espetó: ¡Déjenme ir! ¡Yo soy... ¿Qué?, preguntó Fiona. El príncipe heredero, vociferando, le expresó a Fiona que ya no necesitaba conocer su identidad. Fiona, viendo la actitud tan irrespetuosa de aquel criminal, les pidió a sus 2 soldados que lo pusieran de rodillas. Los 2 soldados se alejaron del príncipe heredero y Sigren se acercó. Aquella situación parecía ser un poco divertida. El príncipe heredero, al ver a Sigren, con odio expresó: Este monstruoso bastardo. Yo definitivamente te voy a eliminar. Sigren se sorprendió. ¿Aquel criminal lo conocía? El príncipe heredero siguió maldiciendo. Él solo quería que no lo mataran. Sigren con su pie ejerció fuerza sobre la espalda del príncipe heredero. Él sentía una curiosidad muy grande. ¿Quién se atrevería a hablarle de esa manera a él, un príncipe? Sería bueno que todos pudieran ver el rostro de ese criminal no identificado. El príncipe heredero sintió que su mundo se hacía añicos. No deberían verlo. No deberían poder quitarle el antifaz. Sigren con frialdad y rapidez le quitó el antifaz. ¡Suéltenme, maldita gente loca! Fiona y Eren Clovis miraron al príncipe heredero en silencio. Por otro lado, Sigren lo miró con una sonrisa sardónica. Sigren no esperaba ver allí a su querido hermano. ¿Por qué estaba allí él? El príncipe heredero lo supo. Sus días de gloria habían terminado. Las noticias de los negocios ilegales del príncipe heredero rápidamente se difundieron por todo el imperio. La sociedad noble hervía con aquel nuevo chisme. El emperador estaba furioso. ¡Tú! ¿Cómo pudiste permitir que una cosa así de vergonzosa se diera? ¿Cómo te atreviste a arruinar la reputación de la familia imperial? El príncipe heredero intentó explicarle a su padre que él había sido víctima de una trampa orquestada por Sigren. El emperador no aceptó sus tontas excusas. Él era el príncipe heredero. Él decidió si participar o no en esos negocios ilegales. Y él se atrevió a trabajar con aquellos condes de dudosa reputación. Aristóteles solía decir que aquellos negligentes en el cumplimiento de sus deberes, ya sea en el propio seno de una sociedad o en las esferas más altas del poder, son peligrosas. Y aquello era cierto, las actitudes del príncipe heredero ponían en riesgo a todo el imperio. El pueblo le daba legitimidad al emperador. Esta legitimidad se basaba en su confianza en él. Si no confiaban en la familia real, eso significaría el fin del imperio. Por eso, iracundo, el emperador condenó al príncipe heredero al ostracismo. En el palacio, recluido y en soledad, el príncipe heredero debía pensar de forma muy meticulosa en los errores que había cometido. Al escuchar aquello, el príncipe heredero se estremeció. Todo eso era culpa de aquel bastardo. Llorando, juró que él mismo se encargaría de eliminar a Sigren. Lady Revia estaba muy agradecida con Fiona. Gracias a los actos de Fiona, ella fue capaz de rechazar la propuesta de matrimonio del príncipe heredero. Fiona le recordó a Rivia que ella también había sido de gran ayuda para llevar a cabo su plan. Rivia se sorprendió. Fiona era realmente una persona humilde. Gracias al escándalo del príncipe heredero, ella pudo jugar el papel de una mujer víctima frente a toda la sociedad noble. Eren Clovis también
se sentía muy feliz. Estaba realmente agradecido con Fiona. Él había logrado recolectar bastante dinero. Por otro lado, Rivia estaba un poco preocupada por Fiona. En los últimos días, gracias a aquel escándalo, la popularidad de Sigrun había aumentado y todas las damas nobles lo seguían. Fiona y Sigrun estaban saliendo, ¿no? Fiona estaba bien con aquello. Fiona, sonrojada, solo pudo responder que quizás. Rivia una vez más se sintió sorprendida. Fiona era realmente una chica muy generosa. Fiona y Sigrun se retiraron. Ellos se dirigieron al invernadero. Fiona le preguntó a Sigrun sobre su reciente popularidad en ascenso. Las señoritas lo habían empezado a llamar el rostro que todos aman. Sigrun estaba realmente incómodo con las actitudes de aquellas señoritas. Él no les había pedido que ellas hicieran aquello. Fiona no se lo dijo, pero ella también se sentía incómoda. Ya no era una niña. En ocasiones, su actitud se volvía celosa. Sigrun notó el cambio de humor de Fiona, por lo cual prefirió cambiar de tema, y ellos empezaron a hablar sobre Abel. En la última carta de Abel, este le expresó a Fiona que pese a ser ella quien estaba llevando a cabo la investigación sobre los monstruos, esta se volvería difícil. El trabajo que él estaba haciendo en Helion aún no había llegado a su fin, por lo cual él no podía retornar a la capital. En consecuencia, él estaría enviando a un perro que le ayudaría con la investigación. Fiona no sabía lo que Abel quería decir con perro. ¿Era un perro real? Y las siguientes palabras de Abel también fueron realmente extrañas. Él la felicitaba por su buen trabajo y al mismo tiempo le expresaba lo orgulloso que se sentía por ella. Aunque Sigrun no lo demostrara, él deseaba que su maestro retornara a la capital. De esa forma no se le acercarían personas indeseables a Fiona. Días después, en la mansión de Helion, Aren Clovis, Rivia Priscilla y Fiona se encontraban reunidos. Aren deseaba hablar con Fiona, pero Lady Rivia no iba a permitir aquello. Aren Clovis alegó que él no le haría ningún daño a Lady Fiona. Lady Rivia, no obstante, no le creyó. Aquel hombre tenía una naturaleza maliciosa. Fiona tranquilizó a Rivia y decidió ir a hablar a solas con Aren. Aren de forma sincera le preguntó a Fiona si ella era realmente una buena persona. Él se preguntaba si Fiona no estaría relacionada con las personas que fueron víctimas de la oscuridad. Fiona no supo cómo responder su pregunta, no le entendía. Por otro lado, Aren Clovis no se mostró dispuesto a revelarle a Fiona la razón por la cual le preguntaba aquello. Después de todo, él sospechaba de ella, ¿no? Simplemente tomaría su silencio como respuesta. Fiona intentó detener a Aren Clovis. Ella no entendía sus pensamientos. Aren le pidió disculpas a Fiona si de alguna forma su pregunta la había incomodado. En ningún momento fue su intención y de forma rápida prefirió retirarse. Fiona lo miró atónita. Ya en sus aposentos, Fiona lo pensó mejor. ¿Acaso Aren Clovis sabía que ella no era la Fiona original? ¿Conocía la relación entre la Fiona original y la oscuridad? De todas formas, era poco probable que su silencio le hubiera dado algún tipo de información. Apartando esas ideas de su mente, prefirió seguir trabajando. Era un requerimiento de ayuda por parte del Palacio Imperial. La última tierra muerta que había aparecido era demasiado grande y tenía una cantidad ingente de monstruos que rodeaban a toda la población. Fiona decidió trabajar muy duro y apoyar a los demás. Además, allí podría ver a Eunice. En ese momento le informaron a Fiona de la llegada de un invitado. Antes de poder ver a aquel invitado, un mayordomo le entregó a Fiona una nota de parte de Abel. En ella solo se mencionaba que ella debía preguntarle a Cyrene si no sabía. Al entrar a la habitación para poder conocer al invitado, vio a un hombre muy grande echado sobre un sofá. El hombre con una sonrisa apartó su capucha y preguntó: ¿Tú eres Fiona Green? Y así terminamos esta parte donde pudimos ver cómo Abel retorna a Helion. Además, Fiona y Rivia se volvieron amigas, formando una amistad sincera e irrompible. Por otro lado, el negocio ilegal de las apuestas y subastas de los monstruos terminó de muy mala forma para quienes estaban involucrados, lo cual devino finalmente en la ruina del príncipe heredero. El emperador pudo ver con sus propios ojos la falta de ingenio, audacia y moral en el príncipe heredero,
quien, falto de toda audacia y perspicacia, todavía no se da cuenta de que incluso Rubia Priscilla fue parte del complot que lo llevó a la ruina. Y por último tenemos el ingreso de un nuevo personaje sumamente interesante. Como un hecho curioso, queríamos comentarles que existen diferencias entre la versión del cómic y de la novela de esta misma obra. Si bien ambas llevan el mismo nombre en coreano, Neonamja Yuinengenge Anengateopsaka, en las propias obras originales existen diferencias. Por ejemplo, en la parte en la cual Fiona le comunica a Sigren sobre las apuestas ilegales, en la versión animada Sigren desconoce sobre estos negocios ilegales, mientras que en la novela Sigren sí conoce de la existencia de estos negocios. La versión de la novela sería la más lógica, pues en la propia novela original Sigren es descrito como un príncipe heredero muy audaz y que conoce perfectamente todo lo que está aconteciendo en la capital. El segundo dato curioso gira en torno al momento en el cual Fiona menciona que aquel mundo no es más que una novela. Allí Fiona muestra una visión muy relacionada al clasismo griego o romano, en el cual todos los hechos ya estaban predestinados. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.